Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos sumar y restar números enteros con igual signo y con distinto signo. ¿Cómo vamos a hacer este video? Primeramente te voy a hacer un repaso de lo que es el conjunto de números enteros y luego vamos a pasar a resolver estos ejemplos propuestos, en donde vamos a utilizar las reglas prácticas para poder resolver esta clase de ejercicio con dos números enteros del mismo signo y con números enteros de distintos signos. Y además todo eso lo vamos a reforzar resolviéndolo con la recta numérica. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que tenemos que recordar que el conjunto de números enteros, que lo llamamos con la letra Z, está formado por todos los números positivos, es decir, del 1 hasta el más infinito. Todos estos van a ser los números positivos. Además de todos los números negativos, es decir, desde el menos 1 hasta el menos infinito. Y va a haber un número que es el límite entre los dos conjuntos, positivo y negativo, que es el 0. Este número no es ni positivo ni negativo, es neutro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que si nosotros hablamos, por ejemplo, de un número cualquiera, el menos 3, este número es negativo. ¿Por qué? Porque tiene un signo menos adelante. Si yo, por ejemplo, hablaría del número más 8, este número es positivo. ¿Por qué? Porque tiene un signo más adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el número 5? Por ejemplo, este número, por más que nosotros no tengamos ningún signo acá adelante, ya se sabe que es positivo, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, cuando nosotros tenemos un número sin ningún signo, sabemos que tenemos un signo más adelante, es positivo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo podemos sumar y restar números enteros con la reglita práctica. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar primeramente cuando queremos sumar o restar números del mismo signo. Recordá lo que hoy te dije. El 2, si no tiene ningún signo adelante, sabemos que es positivo, ¿sí? Entonces, fíjate lo que te dice la regla práctica. Cuando tenemos el mismo signo, vamos a encontrar el valor numérico. ¿Cómo lo vamos a sacar? Fíjate, se suman los números. Es decir, que yo voy a sumar 2 más 5, que eso ¿cuánto es? Es 7. Pero recordá que los números enteros, además del valor numérico, yo necesito algo muy importante, que es el signo. ¿Y cómo vamos a obtener el signo de dos números que son positivos o negativos? El resultado va a ser el mismo signo que tienen, es decir, en este caso positivo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser comprobar este resultado en la recta numérica. Pero para eso primero tenés que tener en cuenta algo muy importante. Si yo estoy sumando, te vas a mover en la recta numérica para la derecha. Ahora, si estamos restando, nos vamos a mover para la izquierda, ¿sí? Esto es muy importante cuando trabajas en la recta numérica. Entonces vamos a ver si se cumple la regla práctica en el primer ejemplo, ¿sí? Nos paramos en la recta numérica en el primer número, es decir, en 2. Positivo, porque tiene un signo más adelante. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Nos vamos a mover ¿cuántas unidades? Nos vamos a mover 5 unidades. Como está sumando, nos movemos ¿para dónde? Para la derecha, de a partir del 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá le sumamos 5. ¿En dónde caímos? Fíjate, caímos en el 7. ¿Coincide? Sí, perfecto. Entonces el primer ejercicio ya lo tenemos resuelto. Vamos a ver qué pasa ahora cuando son dos números, pero son dos enteros negativos, ¿dale? Bueno, cuando yo tengo dos números enteros que son negativos, me voy a fijar, son el mismo signo. Se resuelve exactamente de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, como tienen el mismo signo, sumamos 3 más 2. Eso es 5. Este 5 va a ser nuestro valor numérico, ¿sí? O sea que acá va a ir el 5. ¿Y qué signo va a tener? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ambos números son negativos, ¿sí? Bien, vamos a ver si se cumple ahora en la recta numérica. Nos paramos en el menos 3. Estamos parados acá. ¿Está bien?
Y como voy a restarle 2, me voy a mover para la izquierda. ¿Cuántos lugares? 2 lugares, es decir, 1 y 2. Acá le resté 2. ¿Dónde caí? Fíjate, caí en el menos 5. ¿Se cumple? Sí, perfecto. Bien, vamos ahora a ver qué pasa cuando son distintos signos. A ver cómo resolvemos eso. Antes de continuar con este video, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas de matemática que se ven en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Si falta algún tema, hacémelo saber en los comentarios. Y además quisiera decirte que si querés hacer una donación con este proyecto educativo, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, cualquier donación que quieras hacer, por más chica que sea, es de muchísima importancia para poder seguir realizando videos educativos gratuitos. Dicho todo eso, ahora sí continuemos con la última parte del video. ¿Qué pasa si yo tengo dos números que tienen distintos signos? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Mira, yo tengo el primer número es negativo y el segundo número es positivo. Entonces, ¿qué me dice la regla práctica? Que si yo tengo dos números que tienen distintos signos, va a ser restar esos números. Es decir, no le voy a dar importancia al signo, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, en el primer ejemplo voy a hacer 6 menos 3. Esto me queda 3. Entonces, este es el valor numérico. Ahora, vamos a ver qué pasa con el signo. ¿Qué nos dice acá? Fíjate, el signo. El signo que vas a obtener como resultado va a ser el del número más grande. Fíjate, ¿cuál es más grande? No tengas en cuenta el signo, ¿sí? Simplemente mira el valor del número, ¿sí? Tenés el 6 y tenés el 3. ¿Cuál es más grande? El más grande es el 6. Entonces, ¿qué haces? Te fijas qué signo tiene delante. Como tiene un signo negativo, el resultado final va a ser negativo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver si coincide esta regla práctica con la recta numérica. Vamos a trabajar de la misma manera que hoy. Nos paramos en el primer número que es menos 6. Estamos parados acá. ¿Y acá qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle 3. Como tenemos que sumar, nos movemos para la derecha 3 lugares. 1, 2 y 3. Acá le sumé 3. ¿Dónde caí? Fíjate. Caí en el menos 3. ¿Se cumple? ¿Se verifica? Sí, perfecto. Entonces significa que la regla práctica funciona. Ahora veamos el siguiente ejemplo a ver si se sigue cumpliendo. Bien, recordá lo que hoy te dije. Si no tiene nada adelante el número, tienes un número positivo. O sea que tengo un número positivo con un número negativo. Usamos la regla práctica. Voy a restar esos números. 9 menos 3. El resultado de 9 menos 3 es 6, ¿no es cierto? Bien, o sea que ya sabemos que el valor numérico es 6. Ahora nos fijamos, ¿cuál es más grande? ¿El 9 o el 3? Es el 9. Y como es el 9, me fijo qué signo tiene adelante. Entonces, el resultado final va a ser positivo. Bien, ahora vamos a ver si esto se cumple en la recta numérica. Nos paramos en el primer número, que es el 9 positivo. Nos paramos acá. ¿Y de acá qué vamos a hacer? Vamos a restarles 3. Como restamos, ¿qué dijimos hoy? Nos movemos para la izquierda. ¿Cuántas unidades? 3. 1, 2 y 3. Acá le resté 3. Fíjate que caímos en el número 6. ¿Coincide? Sí, perfecto. Bien, vamos a ver el último ejemplo y ya terminamos con este video. Volvemos a lo mismo de hoy. Si no tenemos nada, es un número positivo. Por lo tanto, tengo un número positivo, un número negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar la regla práctica que nos dice que restamos los números. Acordate que no tengo cuenta el signo, ¿sí? Simplemente los números. Y para restar, siempre el más grande va adelante. 7 menos 3 es 4. O sea que el valor numérico va a ser 4. Vamos a ver el signo ahora. ¿Cuál es más grande? ¿El 3 o el 7? El 7. O sea que le pongo el signo negativo. Bien. Por lo tanto, el resultado final de esta operación es menos 4. Vamos a ver si se cumple en la recta numérica. Dale. Ubicamos el primer número, 3 positivo. Estaríamos ubicados acá.
Bien, ¿y de acá qué hacemos? Como restamos 7, nos movemos para la izquierda 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá resté 7. ¿En dónde caí? Caí en el -4. ¿Coincide? Sí, perfecto. Si el video te sirvió, te voy a pedir nuevamente por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si el video te sirvió y querés hacer una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.